La primera jornada de CIMA termina con la proyección de la película ganadora en el Festival de Bilbao Mendi Film. Estamos aquí con su director, Javier Barrayazarra. Hola, ¿qué hay? Buenas Buenas, tardes. buenas Buenas tardes. tardes. La película que fue una historia de los últimos años de la escalada en un valle mítico en Estados Unidos, que fue la mejor película del festival y también la mejor película elegida por el público, ¿verdad? Efectivamente, la película cuyo título es Valley of Rising, Revuelta en el Valle, es una producción norteamericana de la productora Sender Films, cuyos directores Nick Rosen y Peter Mortimer, pues a lo largo de 7 años de trabajo han reconstruido lo que ha sido la historia de los 50 últimos años de la escalada, de la historia de la escalada en el Valle de Yosemite en Estados Unidos, en California, ¿no? Yosemite podemos decir que es la meca de la escalada de dificultad, de la escalada en libre, a nivel mundial, y esta es una película que en 100 minutos condensa 3 periodos históricos muy marcados, con unos personajes que no van más allá de lo que es el héroe, gente mítica y que ha dejado su nombre escrito en la historia del alpinismo. Cuéntanos un poco por qué llegó tanto al público y por qué el jurado de este festival optó por elegirla como la mejor película. Bueno, esta es una película estrenada en noviembre en Canadá, en noviembre del año pasado. Su periplo hasta que llegó a Bilbao fue de 2 festivales más, y en estos 3 festivales ha conseguido el gran premio, ¿no? Llega tanto al jurado y al público, primero porque la historia es una de las grandes historias de la escalada, del alpinismo a nivel internacional, a nivel mundial, y porque está narrada además de una manera muy dinámica, muy condensada, con unas grandes dosis de humor y con además unos avances técnicos a la hora de la animación de las imágenes fijas, de las fotografías de los años 50, 60, que, bueno, que encandilan al público y que, como digo, a nivel técnico y de historia y la manera que tienen de contarla, pues hace que todos los jurados en todos los festivales pues se decanten sin ningún tipo de dudas por esta película. Es pues una de esas películas que el mundo del alpinismo ha estado esperando durante muchísimos años. Remarcaría que trasciende más allá de lo que han sido los festivales de cine de montaña, y subrayaría que fue en España, esta película fue presentada en el Cinemaldi de San Sebastián en septiembre, dentro de la sección Sabas Cinema, sección con la que colabora el Bilbao Mendi Film Festival, y que, bueno, pues esa fue la primera demostración de que es una película y con una temática de montaña, pero que llega absolutamente a toda la sociedad, a cualquier tipo de espectador. Ha sido una sorpresa grandísima, sobre todo para el público general, y bueno, para la gente que trabajamos en el cine de montaña, pues bueno, es de esas películas que nos encanta tener, porque nos ayuda a comunicar al resto de la sociedad, bueno, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestras maneras de hacer, y que técnicamente estamos a la altura de cualquier modo de cine. Podemos estar hablando de los últimos románticos de la escalada, de unos románticos que poco tiene que ver esa escalada de hace 50 años a la que se practica ahora. No, no, bueno, tiene poco que ver la escalada de hace 50 años, fundamentalmente a nivel técnico, a nivel de iniciativa, de creatividad, a nivel de compromiso es el mismo. Podríamos decir que es, haciendo un símil con el fútbol, pues que tiene la misma diferencia del fútbol de hace 50 años con el de ahora, es decir, diferentes entrenamientos, diferente velocidad, diferentes cuerpos atléticos, diferentes preparaciones, pero la esencia del fútbol sigue siendo la misma. En la escalada ocurre lo mismo, ¿no? Lo que sí tiene esta película es un montón, una gran cantidad de personajes que han sido paradigmáticos en el mundo de la escalada, y personajes con una personalidad excepcional, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta película no solo cuenta la historia de esa escalada, sino que hace una historia o cuenta paralelamente una historia de la sociedad norteamericana, ¿no?, en paralelo, y eso es lo que
engancha muchísimo de esta película, ¿no? Se va viendo cómo el movimiento hippie tiene una manera de actuar y cómo esta comunidad de escaladores dentro del valle pues tiene sus parecidos con ello, ¿no? Tiene otros toques de historia cinematográfica, ¿no? La película Cliffhanger, la famosa película de escalada protagonizada por Sylvester Stallone, tiene un argumento sacado de un hecho real que ocurrió en Yosemite y que en esta película se cuenta tal y como fue, ¿no? Y son aspectos sociales que enganchan, ¿no? Lo que me decías de si esos son los últimos románticos, bueno, los que han ido dejando la escalada sí fueron románticos, pero es que la gente que está haciendo hoy en día las escaladas más audaces, las escaladas que están llevando un paso más allá, la técnica y las realizaciones, tienen un punto muy fuerte, muy grande también de romanticismo. De evasión de la realidad, de una sociedad que no les gusta, de romper un poco tópicos, quizá hay unos valores que han enganchado a ese público, ¿puede ser? Sí, porque es que es una mezcla de todo. Es curioso cómo personajes, o sea, esto que me dices del separar, romper con lo que son las reglas, las normas sociales, la escalada siempre ha tenido mucho de ello, es decir, de personajes que no se han sentido a gusto en su entorno social, ¿no? Y que han ido buscando pues quizás un poco una evasión, otros se buscan a sí mismos, otros buscan un grupo. Pero también vemos cómo a lo largo de esta historia se han ido adaptando, cómo han ido aceptando los roles que esa sociedad ha marcado, ¿no? Yosemite ha pasado de ser un valle exclusivo para los escaladores a tener que compartirlo con millones de visitantes durante todos los años, ¿no? Esto ha hecho que ese valle que podía ser idílico, esos grandes espacios norteamericanos que son el fundamento de su cultura y de su historia, pues sin embargo se han visto invadidos por una sociedad consumista llena de hoteles, tiendas, recuerdos, souvenirs, etcétera, etcétera, ¿no? Y el escalador tiene que convivir con ello, ¿no? Bueno, hay quienes han logrado esa convivencia y hay quienes siguen huyendo de esa convivencia dentro del valle y fuera del valle también. Un caso similar puede ser lo que está ocurriendo con el Everest, ¿no? Con el Himalaya, que seguramente nos hablará en los Sherpas que van a participar en la sesión del sábado sobre cumbres singulares, ¿no? Que se ha convertido de un monte, una montaña para escalar, superarte a ti mismo, a una práctica turística masiva, ¿no? Bueno, siguen conviviendo ambas formas, ¿no? Es decir, lo que realmente llega más al público general son esas noticias, ¿no? De escándalos, de accidentes masivos, de campos bases con más de 5.000 personas, con tiendas campaña en las que se hacen grandes fiestas, con prácticamente hoteles, con cualquier tipo, con un servicio wifi permanente, etcétera. Es decir, eso sí le resta a la montaña aquel punto de épica, ese punto, bueno, pues de búsqueda de uno mismo, de intentar superar unas metas a nivel personal, a nivel alpinístico, pero no hay que olvidar que esto se concentra en una época muy concreta del año. Es decir, estamos a punto de que se inicie otra vez esa época previa al verano, pero ahí, bueno, podría citar las palabras de Alberto Iñurrate que dice, bueno, en otoño no va nadie al Everest, ¿no? Es decir, ir en otoño al mismo campo base en el que sucede todo esto en fechas posteriores al verano supone estar en la más absoluta soledad y encontrar realmente esa montaña, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio de la modernidad, cada vez en la montaña llega más gente, más público, está sucediendo con las carreras de montaña que están llenando de gente que no ha tenido un proceso a lo largo de, bueno, pues de su juventud, de conocimiento de la montaña y que pasa directamente de correr en asfalto a correr en la montaña. Bueno, pues son procesos que la montaña y que muy bien en este congreso seguramente se están tratando, ¿no? De cómo se realiza esa convivencia, de cómo se va adaptando, bueno, pues los tiempos a la montaña a los tiempos. Bueno, pues esa es una discusión que viene desde el principio de la historia del alpinismo allá por 1800. Muy bien, y ya para terminar, háblame un poco del Bilbao Mendi Film, que un festival exclusivamente de cine de montaña. Un festival cuyo título es de cine de montaña, pero que lo estamos abriendo muchísimo más. Es decir, la montaña para el Mendi Film Festival es un escenario, va mucho más allá de lo que son actividades alpinísticas, de esquí, deportivas dentro de la montaña, ¿no? La pasada
edición tuvimos una de las secciones muy dedicada al mundo tanto de la ecología, de la naturaleza, que resultó además ser una de las más potentes, por lo menos en opinión del jurado, ¿no? De esta sección, dos de las películas premiadas pertenecían a esta sección. El público en general va al festival con una mente muy abierta, va a ver sabiendo que va a tener una calidad excepcional en cualquiera de las secciones en las que se esté mostrando las películas. Bueno, el público sabe que existe esa calidad, bien sea una película puramente de alpinismo, de esquí, de snowboard, de salto base, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos ido incorporando películas esa relación con la montaña es de escenario, ¿no? Tuvimos un homenaje al 30 aniversario de la película Tasio de Montxo Armendáriz, película que tuvo su primer premio en el Cinemaldi de Donostia y el siguiente premio lo tuvo en el Festival de Cine Montaña de Trento, ¿no? Una muestra de un espíritu de montaña, ¿no? La montaña no solamente somos los que vamos a escalar, los que vamos a esquiar, no es que no solamente seamos, sino es que somos la mínima parte de esa montaña. La montaña es de todos aquellos que la hacen, que son las poblaciones. Pues conocéis el Pirineo perfectamente, ¿no? Y sin esa acción de esos habitantes, de esa agricultura, ese trabajo forestal, la ganadería, las montañas no serían lo que son, ¿no? Entonces el festival es muy amplio, ¿no? Y además de películas, el año pasado tuvimos del orden de 50 películas de 17 países, con una preselección de 30 países. Es un festival de nivel internacional joven, pero muy asentado a nivel internacional, que recibe visitantes de Estados Unidos, de Canadá, de toda Europa, de parte de Asia. Pues es un festival con un potencial muy grande y aprovecho la oportunidad para invitar a todo el público aragonés para que se acerque a Bilbao en diciembre, porque ya digo, son 10 días acerca de la montaña, pero con un montón de cosas, ¿no? Cocina, como decimos además, cocina de altura, cocina del país y además en la que participan pues escaladores, con un abanico muy amplio de actividades, masterclass, workshop, cursos especializados de filmación en montaña, de fotografía, charlas de todo tipo y luego pues con un ambiente maravilloso que una vez terminan las proyecciones pues Bilbao tiene una oferta turística y gastronómica maravillosa. Un festival a lo Bilbao, a lo grande. Ongi etorri y ondo pasa encima. Pues eskerrik asko, muchísimas gracias y quisiera dar unas gracias especialmente a José María Nasarre por la atención que ha tenido de contar y a toda la organización para contar con el festival dentro de un certamen internacional pues de este nivel, ¿no? Algo que dignifica la montaña y que la medida que sea posible pues acerque más al público general nuestra pasión. Eskerrik asko, Xavier. Gracias.